Empezamos a ver vivir porque hay muchísimas personas que probablemente al levantarse de la cama lo que hagan principalmente es cogerse una pastilla efervescente para quitarse la cefalea, o sea, lo que es el dolor de cabeza. Y bueno, eso está bien si alguien se lo ha recetado, si alguien lo ha medicado, pero también es verdad que quien abusa de esa medicación puede sufrir un efecto rebote. Es verdad que las propias pastillas ya sean las que te generen el dolor de cabeza. Preguntas, ¿cuánto tiempo tarda una pastilla en quitarte el dolor de cabeza? Por ejemplo, ¿qué tipo de pastilla tomar o medicación para quitarte el dolor de cabeza? Y si tienes que tener un diagnóstico de por qué te duele tanto la cabeza, sobre todo a qué edad también empieza a originarse los dolores de cabeza y que sean preocupantes. Lo vamos a analizar con la doctora Margarita Sánchez del Río, que es directora de la Unidad de Cefaleas del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Tenemos la mano un poquito larga a la hora de los dolores de cabeza, es decir, un dolor de cabeza lo minimizamos mucho en importancia y cogemos, da igual, una aspirina, un ibuprofeno, un Spidifen, no que sé. Correcto. Sí, no, lo primero hay que saber qué tipo de dolor de cabeza tenemos, qué diagnóstico y en función de eso pues ya saber qué tipo de analgésico hay que tomar en cada momento. Pero en un momento tú estás en casa tranquilamente, tengas 8, 15, 30, 40, 50, 70 años, te duele la cabeza y ¿qué recomienda? Primero lo que te he dicho, primero Si tener un diagnóstico. A ver, sí, si es pero puntual claro, sí que puedes tomar perfectamente un analgésico, siempre y cuando eso no sea algo que hagas todos los días. Independientemente del tipo de dolor de cabeza que tengas, un analgésico tomado a diario es un mal tratamiento. es un mal tratamiento. Sí. Luego también hay que saber qué te cae mejor, si un efervescente, si un ibuprofeno, si una aspirina. No todos los medicamentos están recomendados para todos los pacientes, para todos Claro. los individuos. Hombre, ahí tienes que diferenciar una cosa, lo que es el principio activo y luego la forma de meter el fármaco en el organismo, que es diferente. Tú puedes tener un mismo fármaco que dependiendo de la forma en que lo metas funciona más rápido o más lento, ¿no? Claro. Y eso hay que ver qué tipo de dolor tienes. ¿Y qué importancia tiene cada vez que nos dicen, antes de, por ejemplo, imagínense que estamos en casa, que nos duele la cabeza tontamente, así de repente, flaps, no estamos hablando de algo crónico de momento, Vale. te duele la cabeza, y dices, me voy a tomar una aspirina. ¿Hay que comer algo antes? ¿Hay que llenar el estómago con algún alimento siempre antes de ingerir esa medicación? A ver, no necesariamente. Como dices tú, si es de forma puntual, porque tomes un antiinflamatorio no te tiene que molestar al estómago. Lo que tienes que tener en cuenta es que a veces si metes mucho alimento en el estómago puedes favorecer el vómito y que encima no absorbas el analgésico que has tomado. Entonces, como ves, cada caso es muy puntual, o sea, hay que analizarlo. Pero normalmente todo el mundo te dice, oye, come un poquito antes de tomar la pastilla. No, no es necesario. O sea, nuevamente depende de con qué frecuencia lo tomes y qué tipo de pastillas. Hay Ya. pastillas que no estropean para nada el estómago y por lo tanto no es necesario tomar alimento. Fíjate, me voy a traer aquí mis galletitas, mi barrica de pan y digo, me va a decir que nos tomemos unas galletitas, un pan un poquito para meter un colchoncillo en el estómago, Ah. pero de galletitas pues nada, nada de nada, esto es lo que hay y punto. Te la puedes tomar por otra razón. Bueno, pues vamos a ver, doctora Sánchez del Río, vamos a analizar con la doctora Bellón otras noticias que son de actualidad. Mira, fíjate, hablando de Roma, si te proteges el estómago por problemas de acidez, puedes tener falta de vitaminas. Esto nos lo va a traducir al español ahora la doctora Bellón. Y además se recomienda la carne de conejo para suplir el déficit de vitamina B12, que habrá que hacerse una analítica para saber cuánta vitamina B12 y la función que tiene la vitamina B12. Claro, explicaremos qué función tiene la vitamina B12 y es que es una de las vitaminas que podemos tener carencia de ella si tomamos protectores del estómago del tipo omeprazol o lansoprazol, pero claro, diremos que es de manera diaria y durante un largo periodo de tiempo, no porque nos tomemos un omeprazol durante un breve periodo de tiempo vamos a tener déficit de vitaminas, pero bueno, luego te lo explico en mayor amplitud. Luego lo vemos con detalle, como vamos a ver ahora con detalle las preguntas fundamentales que nos han hecho desde ayer en el 902 40 40 26. Pues nos vamos a centrar sobre todo en los dolores de cabeza más frecuentes. Hay dolores de cabeza, bueno, pues que pueden ser por causas muy graves, pero la mayoría suelen ser por causas banales y que se pueden arreglar de una manera, bueno, pues muy sencilla. Porque, por ejemplo, dormir mal puede ser la causa de tener dolor de cabeza. Bueno, pues el remedio es fácil, ¿no? Dormir bien. ¿Y la dieta que estoy haciendo puede influir en mi dolor de cabeza? ¿Influye el cambio de tiempo? Estamos en mayo, el mes propio de que un día hace frío, al día siguiente hace calor y eso puede influir en la cefalea. ¿Y qué puedo tomar por mi cuenta? Esto es muy importante. Voy a añadir una pregunta más, mira que la tengo aquí reflejada. ¿Has nacido antes de 1969? Y ahora preguntaré, ¿y esta pregunta a qué viene? Bueno, calculamos, cada uno si ya está dentro de esa edad,
tenemos que diferenciar los dolores de cabeza antes y después de quien haya cumplido ya esta edad. No estamos hablando rondando a partir de 50 años, más evidentemente, pero estamos también incluso echando un poquito para atrás, ¿no? 45 hacia arriba. Hoy en día se tiende casi a echar un poco más para atrás que para arriba. A ver, es que es muy diferente empezar a tener dolores de cabeza desde la juventud y que llegues a los 50 teniéndolos, porque realmente va a ser un dolor de cabeza primario, es decir, una migraña, una cefalea de tensión, una cefalea en racimos, que suelen ser las más frecuentes. Pero si empiezas a tener el dolor de cabeza pasados los 45 o los 50, tu primer dolor de cabeza, hay más probabilidades de que tengas otro problema de salud que lo cause, ¿vale? No siempre tiene que ser un problema neurológico de tener un tumor o tener una malformación. Puede ser hipertenso y que la subida de tensión arterial se manifieste con un dolor de cabeza. Claro, en ese caso se recomienda entonces, para saber el origen del dolor de cabeza, una resonancia magnética. ¿Ahí se puede ver el origen? No, o sea, no necesariamente hay que hacer esas pruebas. A veces es tan fácil como tomarle la tensión al paciente en la consulta. ¿Ah, sí? ¿Con la toma de tensión uno adivina por qué le duele la cabeza? Si ves que la tensión está muy alta, ese puede ser el origen del dolor, teniendo en cuenta también cómo le duele, dónde le duele y en qué circunstancias. O sea, que no es solo una prueba, ¿vale? O sea, cuando nosotros diagnosticamos los dolores, lo más importante es lo que nos cuenta el paciente y el examen físico. Y luego decidir si hace falta hacer alguna prueba o no. La cantidad de médicos que nos dicen lo importante que es hablar con el paciente desde que llega a la consulta, porque solamente con esa conversación ya empiezan a discriminar unas cosas y a darles prioridad a otras para el diagnóstico. Ya están llamándonos por teléfono, doctora. Raquel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos por Córdoba? ¿Bien? Sí. ¿Hace buen tiempo? Bueno, hoy ahora mismo sí está el sol que ha salido, pero vamos, ayer tuvimos un buen día de aire y agua. Pues nada, ahí estamos aguantando todos un poquito esta semana que nos está azotando. Esperemos que la feria no se dé con agua. Esperemos que no, así que puedan disfrutar mucho de ella. Bueno, Raquel, dígame. Sí. Pues nada, yo llamé porque a mí me diagnosticaron hace 7, 8 años una cefalea tensional y por lo que me comentó el médico era debido al estrés que tenía por el trabajo en el que estaba en una asesoría laboral. Y claro, cuando llegaba época de impuestos, pues me dolía muchísimo lo que es la parte de atrás del cerebro, digamos, y la parte de las sienes, y me diagnosticó una cefalea tensional. Sí. Entonces le pregunté si tanto dolía, porque yo jaqueca sí tengo y sé lo que es, pero claro, si dolía tanto hasta el punto de que yo me acostaba a dormir, sí dormía, pero descansar no, me levantaba más cansada de lo que me había acostado. Entonces me dijo, palabras textuales del médico, que dolía muchísimo y que dolía más que una jaqueca y que no tenía tratamiento, aunque me tomara alguna pastilla o algo, mientras que estuviera en el estado de estrés o de nervios que estaba, pues no se me iba a calmar. Y ahora cuando me da, pues me da cuando el tiempo va a cambiar. A ver, doctora. Y es que no sé qué hacer ya. Vamos a ver lo que le dice la doctora Sánchez del Río, ¿vale? Bueno, pues ahí hay varias cosas que está contando Raquel. A ver, yo lo primero que me plantearía, que siempre me planteo en la consulta cuando alguien me dice que tiene una cefalea tensional, es realmente si ese diagnóstico es correcto o no, porque los diagnósticos que más se cambian en la consulta son los que vienen como cefalea tensional. No hay que confundir lo que nos desencadena un ataque, que puede ser el estrés o la tensión emocional, con el tipo de dolor que tenemos, ¿vale? Entonces, puedes perfectamente tener una migraña que se desencadena por una situación de estrés, ¿vale? Entonces, yo ahí me replantearía ese diagnóstico que te han dado de cefalea tensional, porque creo que están confundiendo el desencadenante con el tipo de dolor que estás teniendo. El otro factor que cuentas es el del sueño. Es verdad que dormir bien es muy importante y si estás con mucho dolor, puede ser que ese sueño que tiene que ser reparador no lo sea, claro. Y de ahí que arrastres el dolor durante varios días. O sea, puede incluso que mientras duerma le duela. Correcto. Por eso dice que no descansa. Efectivamente, si no tratas bien el dolor no vas a dormir. O sea, aquí lo que le está es mal diagnosticada. Yo creo que sí, que hay que replantearse el diagnóstico de Raquel. Pues Raquel, sí, pues lo primero es volver a hacer el diagnóstico, contrastarlo con otro doctor y entonces una vez de que ya se quede claro, viene el tratamiento. Bueno, vamos a ver, hay muchas cosas interesantes que vamos a ver, hemos hablado de la medicación, luego vamos a ver qué tipo de dolores de cabeza y qué medicación está asociado a cada uno de ellos para que no nos volvamos en casa locos y cada uno tome lo que haya en el botiquín. Lo importante que son los paseos
fíjate que te puede doler la cabeza y de repente irte a un parque, sentir una bocanada de aire fresco, incluso podría llegar a aliviarte el dolor de cabeza. Pero quiero que le presten mucha atención al artilugio que se llama Still Point. Movimientos suaves apenas perceptibles para el espectador, pero que liberan el dolor de los pacientes. Es la terapia craneosacral, una técnica útil para los que sufren dolores de cabeza tensionales y migrañas. Lo que trata es de regular el flujo de líquido y de ritmo que hay entre la base del cráneo y el sacro. Tiene mucha relación porque de ese ritmo y de ese flujo fluido entre ese líquido depende el que generemos tensión intracraneal o no. Entonces, si tenemos un desajuste en esa conexión, provoca mucha tensión intracraneal y eso provoca dolor de cabeza siempre. El objetivo es liberar tensiones. Las manos se colocan en la cabeza y el sacro y se va presionando hasta conseguirlo. Puede aplicarse incluso en los momentos de dolor álgido, igual que este pequeño aparato, el Still Point. Lo que hacemos es situarlos justo sobre la base del cráneo y lo que hace es ayudar al bombeo del cuarto ventrículo, que es una parte que está en el encéfalo y que es uno de los que ayuda a bombear el líquido cefalorraquídeo a lo largo de la columna vertebral. El 95% de la población sabe lo que es un dolor de cabeza. 70 de cada 100 cefaleas son de carácter tensional, están relacionadas con el estrés, con la ansiedad y con la contracción de los músculos de la zona. Por eso es importante aprender a relajarnos y la naturaleza puede echarnos una buena mano. Y es que un elevado número de urbanitas sufren el llamado trastorno por déficit de naturaleza, un síndrome descrito en 2008 y que se relaciona con síntomas como la ansiedad, el estrés, alteraciones de sueño o hiperactividad. Tenemos que hacer un esfuerzo por reconectarnos con la naturaleza. Hay que pensar que nuestro sistema nervioso vive en la ciudad en términos evolutivos desde hace 10 minutos y aún nuestro sistema nervioso no está adaptado a vivir en entornos urbanos donde la estimulación es fundamentalmente artificial y tecnológica. Aprovechando esta nueva temperatura, esta nueva sensación, estos olores, esta luz, os propongo que antes de cerrar los ojos le deis un último vistazo. No hace falta refugiarse en la montaña o el campo para volver a sentir la naturaleza. Los espacios verdes urbanos, como este Parque del Retiro en Madrid, pueden tener una función terapéutica. Es la apuesta de una firma de zapatos que propone sesiones de coach para reconectar con lo natural, una manera de pasear, reflexionar y alejar el estrés y las tensiones que tanto nos perjudican. Sucede en realidad casi a diario. O sea, lo típico de que al final tienes tanto agobio, tanto correr, te duele la cabeza. O sea, la cabeza es donde pensamos, donde tenemos todo, pues es lo que más usamos durante el día. ¿En qué consisten estas sesiones? En reconectar con tu interior al mismo tiempo que reconectas con la naturaleza. El viento que se levanta, el olor a hierba mojada y todo esto se puede tener mientras paseamos y mientras te están sugiriendo una serie de preguntas poderosas para que te contestes a ti mismo o a ti misma. Y estar consciente de todo a la vez es un ejercicio que te permite desconectar del discurso interior constante que tenemos, de nuestras narrativas, de nuestras explicaciones. Yo no soy originaria de Madrid y muchas veces echo en falta ese momento verde y ese espacio como más tranquilo y con menos ruido, con menos contaminación. Los estudios confirman que la mayor parte de la población prefiere paisajes verdes y con agua, tal vez porque ambos elementos han sido determinantes en nuestra supervivencia a través de los siglos y aún hoy lo siguen siendo. Bueno, yo creo que se puede dar un paseo sin tanta parafernalia, ¿no? Simplemente pasear o descalzarte, sentir el césped, el olor, el aroma, en soledad, el viento, el canto de los pájaros y yo creo que eso podría ser efectivo, ¿no? Es efectivo, lo que pasa que a veces es un lujo. Hoy poder tener un tiempo pues para hacer todo este tipo de cosas, hay que ser muy realista. No, y sobre todo que puedes ir por el Retiro paseando, pero si vas pensando en tus problemas, al final no disfrutas de lo que hay alrededor, ¿no? Por tanto, yo creo que se basa en que tenemos que desconectar. Bueno, pues vamos al Parque del Pueblo, vamos al Banco del Pueblo y ahí, al banco no del dinero, sino al banquito donde nos sentamos todos los días, respiramos, escuchamos el canto de los pajaritos y tratamos de alejarnos del estrés de los coches y de los ruidos. Bueno, vamos a hablar con María, que también nos llama de Córdoba, mira cómo está Córdoba hoy. María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Y yo que me alegro entonces. Pues nada, adiós.
Vamos a ver, mi familia, el dolor de cabeza ha sido siempre una herencia, han dicho, desde que yo recuerdo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que tengo 2 niñas. Una tiene 8 años y la otra tiene 13 años. Sí. La mayor tiene dolor de cabeza, pero le ha comenzado, hará cuestión de 1 año. ¿Qué años tiene, me ha dicho? 13 años. 13. Ha empezado con el cambio hormonal. ¿Vale? Y cuando ha empezado a complicársele el tema de estudios, porque ya era más complicado que entraba en secundaria. Estrés. Entonces, fue al neurólogo, le pusieron un tratamiento, pero después se lo han quitado porque me han dicho que es más bien un dolor de cabeza tensional y de tema hormonal. Entonces, ¿cuándo le duele a ella más? Pues cuando le va a bajar la regla, cuando tiene un examen importante. ¿Qué hacemos? Pues intentar relajarla. Aparte de tomar ibuprofeno, que es lo que me han recetado, y cuando le dé un dolor de cabeza muy fuerte, naproxeno. Pero no es migraña, ¿no? Es dolor de cabeza. No, son dolores de cabeza. Además, el dolor es distinto porque... porque esto es interesante también, María, lo que me está comentando, porque aquí sí que hay una diferenciación importante de edad. Estamos hablando de que había que preocuparse a partir de los 45 años de alguna forma para hacerse analítica, pero me está hablando de sus hijas que tienen 13 años. Esa es la edad más o menos que estaba diciendo que tenía. Tensional, hormonal... A ver, es muy típico que en las niñas, en las mujeres, empiecen a tener los dolores de cabeza a partir de empezar con la regla. Y lo más habitual, ese tipo de dolor de cabeza que aparece en esos momentos y mucho en torno a la menstruación, suelen ser migrañas. Pero nuevamente, como he explicado antes, el estrés, la tensión de los exámenes, lo que va a hacer es desencadenar el dolor de la migraña. Y la migraña se tiene que diagnosticar en función de dónde le duele, cómo le duele, qué se asocia. Acordaos que suele ser un dolor que suele afectar a un lado de la cabeza, puede ser toda, puede ser incluso la zona occipital. Es un dolor que notas como el corazón, los latidos, que te molesta la luz, molesta los sonidos, pues llega a tener náuseas y vómitos. Entonces, dependiendo un poco de la frecuencia con la que aparece el dolor, pues podemos utilizar un tipo de analgésico u otro. Si con un antiinflamatorio, como es lo que me estaba comentando, que es el ibuprofeno o el naproxeno, se controla muy bien el dolor, estupendo. No en su caso, la cría le describe que tiene el dolor de cabeza en esta zona, que sería donde se apunta el origen de la migraña, donde está ese punto rojo. Tiene una zona que le duela. Y lo que sí es cierto que estuvo un tiempo en tratamiento, pero le fue muy bien porque era verano. Entonces en verano ya está muy tranquila, no tiene preocupaciones. Cuando empezó en septiembre el tratamiento no le iba bien. Entonces me dijo el neurólogo que para qué medicarla si más bien lo que necesita aprender a relajarse, aprender a tomarse los problemas un poquito más tranquila, explicarle pues que no se agobie, que estudie todos los días un poquito. Sí, hombre, cambiar un poco su forma de vida, pues para que tenga más calidad, pero claro, igual una ayudita necesitaría. Claro, a ver, aquí lo ideal es que si uno puede controlar los factores de estrés, pues no vas a necesitar utilizar tanta medicación, pero lo que no tiene mucho sentido es que se ponga un tratamiento probablemente preventivo en una época que es el verano, que es cuando va a estar más relajada. El tratamiento preventivo hay que ponerlo en los momentos que se prevé más estrés, probablemente con el comienzo del curso escolar. Bueno, vamos a tenernos, doctora, en la diferencia que hemos marcado la migraña aquí, pero la diferencia con la cefalea tensional, porque hay una diferencia, la vamos a ir intercambiando, ¿de acuerdo, compañeros? Vale. Para que vayamos viendo que parece que es lo mismo, porque el punto está en la misma zona, pero sí que hay una diferencia que nos va a explicar la doctora. ¿Cuál es? Lo principal aquí es uno de los principales errores, es creer que la cefalea tensional o la cefalea de tipo tensional es debido a una contracción del músculo, y eso no es así, ¿vale? Tanto la migraña como la cefalea de tensión son debidos a que el sistema de dolor que tenemos dentro de la cabeza, que es una red de neuronas, está funcionando mal, y ese umbral para que ese sistema se active es muy bajo, ¿vale? Entonces, es muy frecuente que tanto con la cefalea de tensión como con la migraña haya contracción de la musculatura como un reflejo. A ti cuando te duele la muela tiendes a apretar los dientes. Sí. Pues aquí lo mismo, si te duele la cabeza, cualquier zona, tiendes a contracturar mucho la zona del cuello, ¿vale? Entonces a veces esas contracturas...
cervicales. Sobre todo, ¿no? Mucho en esa zona porque forma parte del sistema de dolor. Dando aquí puntos de masaje se alivia esta zona también, ¿no? No necesariamente, no? O sea, tú lo que haces... es apretar la sien. Imagina que tienes una migraña y que te duele incluso en la zona occipital, que no siempre tiene por qué ser frontal y luego da lugar a equívocos. Bueno, pues incluso por una propia migraña te puede doler sobre todo la parte alta del cuello, porque las primeras cervicales acaban dentro de la cabeza en el mismo centro que se origina la migraña, ¿vale? La migraña no es un problema ni vascular ni muscular, ¿vale? Que es lo que siempre uno se equivoca. Puede haber complicaciones a nivel del músculo, que contractures mucho, y puede haber excepcionalmente complicaciones vasculares en la migraña. Claro, es que como veo que en la migraña aquí tenemos reflejados mucho más la parte más nerviosa o incluso de las arterias, las venas y todo lo que es el flujo sanguíneo, y en la otra me está reflejando más la musculatura. Pero eso es una equivocación que se hace con mucha frecuencia y que no debería ser así, por eso luego la gente se autodiagnostica mal. O sea, yo a todo aquel que tiene el diagnóstico de cefalea de tensión me lo replantearía. Claro, pero yo creo que estaba reflejado en la migraña los vasos por el hecho de que cuando nos duele y tenemos una migraña es un dolor pulsátil, es decir, no notas la palpitación, por eso es... Cuando notas el corazón en... Exactamente, por eso está representado los vasos. En cambio, la cefalea tensional es un dolor sordo que no tiene nada que ver con los latidos, ¿no? No notas, no es pulsátil. Vale. Vamos a aprender si sufren migraña, cefalea tensional o cualquier dolor de cabeza, vamos a explicarles qué se hace en fisioterapia para aliviar. Esto siempre se necesita una tercera persona. Puedes hacerte cosas tú mismo, pero hombre, hacerte este masaje, vamos, ahí me quedaba yo, por día. A ver, lo que yo también quería un poco puntualizar es que muchas veces lo que los osteópatas o fisioterapeutas diagnostican como cefalea de tensión es una cosa distinta a la que nosotros diagnosticamos de cefalea de tensión. Ellos muchas veces tratan más contracturas. Entonces lo digo porque... ¿Qué está haciendo ahora mismo este fisioterapeuta, por ejemplo? ¿Qué interpreta que está haciendo? Bueno, ¿Está trabajando en la nuca? Sí, está intentando relajar al paciente y, bueno, a veces tocando una serie de puntos, pues consiguen hacer un cambio en las energías. Sobre todo en el flujo, ¿no? Ahora que lo hablábamos antes, que decía yo, el hueso sacro, que se hacía mucha referencia que estaba unido con la nuca, pero por el líquido, ¿no? Que se activa para que circule, y eso es lo que sería lo que alivia el dolor. La terapia cráneo-sacral lo que implica es, o sea, el cráneo es la cabeza y el sacro lo tenemos en la rabadilla, para que entienda todo el mundo dónde está, ¿no? Y realmente hay una cadena muscular desde la cabeza hasta el sacro que se puede contraer y al final nos puede producir dolor de cabeza. A eso se refiere, ¿no? Al equilibrio de esa cadena cráneo-sacral. Claro. Pero entonces la postura es sobre todo en la zona de la nuca, ¿no? Que es lo que tiene este fisioterapeuta. Y luego, ¿por qué es tan importante ponerle la mano sobre la frente? Y además vemos que está quieto. No está congelada la imagen, ¿eh? Ojo, es que así es la fisioterapia. Intenta relajarle. Yo lo que sí diría es que previo a ir a ningún fisioterapeuta sea diagnosticado por el médico y evaluado, porque hay veces que la manipulación en el cuello puede favorecer más dolores de cabeza. Y luego hay puntos concretos que le van tocando también de la mandíbula, se va viendo además que se va haciendo ahí una liberación, ¿no? O una calma por lo menos del dolor que pueda sentir. Sí, por ejemplo, en la manipulación cervical de los osteópatas, hay algunos osteópatas que hacen una manipulación cervical muy brusca y que eso hay que saber muy bien quién te lo hace y cómo lo hacen, porque muchas veces si no es un osteópata que controle correctamente puede provocarte más daño que beneficio. Nos llama de Barcelona Úrsula. Úrsula, ¿en qué le podemos ayudar? Buenos días. Buenos días. Es que mire, tengo mi niña que tiene 15 años y hace un año, más o menos en diciembre del 2012, le empezó un dolor de cabeza. La han revisado, ha pasado por la neurólogo primero, porque hemos ido al hospital del niño aquí en Barcelona, al Vallebrón de urgencia alguna vez, al hospital de aquí de Mollet, donde vivimos, y al final el neurólogo de este hospital, como le indicó primero un tratamiento y no le hizo ningún efecto, después de que ya te habían hecho, eso sí, un TAC y todo para descartar cualquier cosa, dijo que veía que no le hacía nada, pues que la delegaba al hospital donde había una neuróloga especialista en niños, porque ya al tener la edad de 15 años, pues está en tratamiento allí, y lo que se hace es pues ir probando con medicaciones. Ella, por ejemplo, ha tomado el Miolastán, el Enantium, el Imigran, variante de ibuprofeno, el Analgesic, el diclofenaco, que es
último que le han dado y bueno, lo toma y ya esta alguna vez sí le hace un efecto. Entonces el médico me ha dicho pues que habrá que ir probando hasta encontrar algún medicamento que le corte el dolor de cabeza. Sí, porque la medicación de la que está hablando Úrsula es fuerte, ¿eh? Es muy variada, sobre todo. Son analgésicos, pues que son analgésicos. Entonces igual Úrsula tendría que plantear a su neurólogo la posibilidad de poner un tratamiento preventivo. Es que es diferente, ¿vale? O sea, el analgésico se toma en el momento del dolor y quieres que te alivie lo más rápidamente posible el dolor, pero no evita que ese dolor vuelva otra vez a aparecer. Entonces, en los casos que son muy rebeldes y que no responden bien a tratamientos analgésicos, lo que se pone es un tratamiento preventivo, que lo que intentamos, bueno, es una medicación que se toma todos los días, me duela o no, y lo que hace es regular el sistema de dolor. Evita que ese dolor aparezca y cuando alguno salta y aparece, ese analgésico que antes no funcionaba, ahora funciona. Entonces yo creo que Úrsula es importante que discuta esto con el neurólogo o la neuróloga que trata a su hija. Claro, eso está pendiente para ir encontrando ya pues, la solución definitiva. Hay personas, Cristina, a las que les duele el dolor de cabeza y no van al gimnasio y otras que se alivia el dolor de cabeza haciendo gimnasio. Bueno,